Abrimos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. 3 versículos vamos a estar viendo esta tarde, pero vamos a ver qué 3 versículos, ¿verdad? Hay tantas verdades que están ahí encerradas que clamo al Señor que podamos de verdad sacar el provecho de lo que aquí está contenido. Vamos a estar estudiando hoy dos parábolas: la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Esas son las parábolas que vamos a estar estudiando esta tarde. Nada más les quiero adelantar para que las personas que son más estructuradas, ¿verdad? Siempre me gusta hacer un esquema de cómo lo vamos a exponer esta parábola. Voy a hacer una muy breve referencia al reino de los cielos, ¿verdad? Porque estas parábolas nos refieren también al reino de los cielos. Entonces recordarles qué queremos decir o qué contiene este reino de los cielos. Vamos a hablar de la salvación, ¿verdad? Si puedo yo pagar algo por mi salvación, porque vamos a ver que las parábolas nos refieren a un precio, ¿verdad? Entonces, sí, aclarar este tema. Vamos a ver el contenido de las parábolas, ¿verdad? Propiamente tanto la del tesoro escondido como la de perla de gran precio, y vamos a ver qué aprendemos de estas parábolas. En esta sección de qué aprendemos, iremos haciendo de una vez las respectivas aplicaciones. Dicho eso, leamos el texto para esta tarde, Mateo 13, 44 al 46. Dice así la palabra del Señor, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la parábola del tesoro escondido. Ahora veamos la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vean que son parábolas muy sencillitas, parábolas muy cortitas, y nos están hablando de un mismo tema, como veremos. Nada más a manera de introducción, yo no sé cuántos vieron, ¿verdad? En estos días que dos compatriotas nuestros intentaron escalar el Everest, ¿verdad? No lograron llegar hasta la cima, tuvieron unos problemas. Gracias a Dios salieron bien librados, ¿verdad? En su salud. Otros no lo lograron, ¿verdad? Inclusive creo que uno de ellos, un compañero de viaje, murió, ¿verdad? De los que estaban escalando. Pero entonces vemos que en este mundo hay personas que están dispuestas a pagar grandes precios, no solo económicos, sino de sacrificio, ¿verdad? Personal, para lograr metas que nada más, es decir, subí ahí al Everest. No es que le van a dar algo, no es que se va a ganar un premio, es nada más decir, logré esto. Yo recuerdo también cuando las hermanas Paul, ¿verdad? Fueron a las Olimpiadas. Ya muchos de ustedes nada más lo han visto por referencia histórica. Ya los que sí lo vivimos en aquel momento, ¿verdad? Con gran orgullo de que Silvia Paul, ¿verdad? Había logrado ir a las Olimpiadas. Después Claudia, su hermana. Pero entonces ellas contaban que empezaban a entrenar, a nadar antes de las 4 de la mañana para estar físicamente preparadas para lograr alcanzar una meta como esa de tener una buena participación en los Juegos Olímpicos. Yo decía en esa decía, qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo hacen para 4 de la mañana estar ahí nadando y sin que estén temperadas, ¿verdad? Las piscinas. Pero personas hacen ese tipo de sacrificios para lograr alcanzar algunas metas, y como les digo, metas que es nada más una medalla en un deporte, ya sea escalar una montaña. Ponen en peligro sus bienes, ¿verdad? Algunos de ellos. Subir el Everest es carísimo. O sea, las cantidades que pagan son o sea, exorbitantes para poder estar ahí. ¿Verdad? Es un proceso largo, no es que llegan y ya empiezan a subir, tienen que aclimatarse, entrenar y tienen que contratar personas especializadas para eso. Entonces tienen que pagar muchísimo dinero para eso. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de eso reflejado en nuestro interés con respecto al reino de los cielos. Como saben, estamos estudiando las parábolas
de Jesús y hemos agrupado estas parábolas iniciales en cómo es esa entrada del pecador en el reino de los cielos. Eso es lo que hemos estado viendo. Y hoy vamos a ver estas dos pequeñas parábolas que enseñan una gran verdad. Y vamos a ir dirigiendo la exposición para que logremos entender la necesidad de nosotros considerar el costo de entrar en ese reino. Hay un costo para entrar en ese reino. Entonces, veamos primero qué es el reino de los cielos, o por lo menos, bueno, tratar de decir que voy a exponer ahorita qué es el reino de los cielos sería demasiado pretencioso, pero por lo menos tengamos una idea de, en el contexto de esta parábola, a qué nos estamos refiriendo con el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos, habíamos dicho en una exposición anterior, es el reino sobre el cual Cristo mismo es el indiscutible Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el dominio en el que su señorío incluso ahora es plenamente operativo. En otras palabras, todos los que verdaderamente pertenecen al reino de los cielos están formalmente bajo el señorío de Cristo. Entrar en el reino, por tanto, es ese ámbito de la vida eterna, en el que estamos ya los que hemos sido salvos por la gracia del Señor. Es la esfera de salvación, digámoslo así, donde están los redimidos, donde está nuestra verdadera ciudadanía. Claramente dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. En el presente, el reino es un dominio espiritual, no un reino terrenal. Jesús describió el estado actual del reino como invisible, o sea, no es perceptible. El reino de Dios, dijo el Señor en Lucas 17, 20 al 21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo ahí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. También dijo, mi reino no es de este mundo, Juan 18, 36. Por supuesto que esta no es la plena y definitiva expresión del reino de Cristo. El apogeo terrenal del reino espera ese regreso que el Señor prometió que Él iba a hacer, que Él va a volver, así como se le vio ascender, así va a regresar a esta tierra y todo ojo le verá. Dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando el reino se manifieste finalmente, ya cuando sea el fin, ¿verdad?, de este siglo y para siempre. Mientras tanto, el reino es absolutamente real, está presente y de manera constante y silenciosamente crece. Respecto a este crecimiento silencioso del reino, vamos a verlo probablemente en el siguiente trimestre, en algunas de las parábolas que vamos a estar estudiando si el Señor nos da vida para que lleguemos a esas parábolas. Los pecadores son redimidos, ¿verdad? Se concede bondadosamente la ciudad del reino a nuevos pecadores que están entrando a ese reino que está creciendo, y esas verdades están ilustradas en parábolas que, como le digo, estaremos viendo prontamente. Entonces, a eso nos referimos con el reino, a ese ámbito de la salvación, a todos esos súbditos que están rendidos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Cómo las parábolas nos refieren al tema de pagos? ¿Verdad? Vean que estamos hablando, está tan pequeñito que lo podemos volver a leer. Dice 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, dice, vende lo que tiene y compra aquel campo. Y también el de las perlas, dice, la perla de gran precio, nos dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces esa acción de comprar ha sido tremendamente mal interpretada en algunos grupos, ¿verdad?, que han pretendido dar o situar al hombre adquiriendo, ¿verdad?, esa salvación, adquiriendo la bendición de entrar en el reino, como si yo pudiera comprar ese ingreso al reino de los cielos. Entonces es importante que aclaremos si nosotros podemos pagar por nuestra salvación, si es a eso lo que se está refiriendo la parábola. Entonces, nada en este mundo, algo que tenemos claro, nada en este mundo, ni fuera de él, puede igualar el valor inestimable del reino
de los cielos. O sea, no hay nada que nosotros podamos tener ahorita o que lleguemos a tener que pueda permitirnos adquirir nuestro ingreso en ese reino de los cielos. Va infinitamente más allá de cualquier precio que alguno de nosotros pudiera pensar en pagar. Si diéramos todo lo que tenemos y todo lo que llegáramos a tener, todavía estaríamos muy lejos de lo suficiente para merecer la entrada al reino de los cielos. Esto está muy claro en las Escrituras. Nosotros no podemos comprar nuestra entrada en el reino de los cielos. De hecho, en el estudio de las parábolas, ¿verdad?, que hemos expuesto con anterioridad, hemos visto que las personas que tienen esa mentalidad de que pueden comprar, de que tienen muchos bienes, de que son ricos, más bien tienen una gran desventaja desde el punto de vista de las cosas espirituales. Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Las Escrituras dejan claro que raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Ser cautivo de las riquezas materiales hace a una persona no apta para el reino, incluso si la persona no es rica. En palabras de Jesús, él dijo en Marcos 10:24, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces vean que no hay nada material que nosotros podamos decir, esto me va a compensar o con esto voy a lograr mi entrada en el reino. Recordemos los horrores que se vivieron en la época de la Reforma, cuando se pensaba que yo podía adquirir perdones, ¿verdad? Que yo podía adquirir indulgencias que me eran aplicables a mí o a mis seres que se encontraban en el purgatorio, ¿verdad? Que yo podía comprar esos perdones que podían ser tan caros y tan buenos que yo podía comprar uno y pecar después. Entonces, como compre ahora y peque después, ¿verdad? Era la promoción. Entonces, vean que esa mentalidad terrible, claramente la Biblia la desvirtúa. No hay nada que nosotros podamos pagar para comprar nuestra salvación. Vimos la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? ¿Recuerdan? Espero que sí la recuerden, ¿verdad? También aprendimos, ¿verdad?, que el reino de los cielos tampoco pertenece a las personas con justicia propia o las que piensan que su religión, moralidad, educación o cualquier otra cosa puede darles méritos ante Dios. Ese fariseo creía que él tenía, ¿verdad?, los méritos suficientes para poder merecer el reino. Él oraba consigo mismo, recuerden. Yo soy esto, yo soy lo otro y no soy como aquel publicano que está ahí. Mientras que el publicano reconocía que él no tenía nada. No tenía nada delante del Señor. Él dijo, sé propicio a mí, el pecador. ¿Se acuerdan? Cómo él enfocaba que él era el pecador. Si hay alguien pecador, soy yo. Señor, sé propicio a mí. No tengo nada. La demanda de la ley de Dios está muy definida. Jesús la resumió en una sola frase. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y ahí es donde nosotros tenemos que caer en cuenta de que nosotros no podemos llenar eso. Yo no puedo ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces esa justicia que se me exige a mí no puede ser mía, no puede nacer de mí, no puede nacer de algo que yo pueda comprar con mis méritos ni con mis bienes. Es algo más. Es algo que está a ese nivel. Inclusive el Señor decía, mire, si la justicia de ustedes no fueran superiores a las de los fariseos, ustedes no están bien. El estándar del pueblo, el más grande, eran los fariseos y nosotros teníamos que estar por encima de eso. Santiago lo dice de esta manera, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable a todos. Santiago 2:10. De modo que la ley nos condena a todos, porque todos estamos muy por debajo de esa medida. Recordemos lo que exponía nuestro hermano Víctor, ¿verdad? En la serie que vino a exponernos. ¿Cómo esa ley nos condena? Nosotros no tenemos la forma de cumplir esa ley, pero hubo uno que sí la cumplió, y la cumplió por nosotros. Lo que para nosotros era imposible, para Cristo sí fue posible.
el justo por los injustos. Ninguno de nosotros, pecadores caídos, podríamos satisfacer la perfecta norma de justicia de Dios o ganarse su favor tratando de cubrir nuestra culpa con nuestras propias obras imperfectas. Todos nosotros, dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. De hecho, la actitud característica de todos los verdaderos ciudadanos del reino es que son pobres en espíritu. Un verdadero ciudadano del reino tiene que ser pobre en espíritu. Mateo 5:3. Ellos reconocen y confiesan su propia pobreza espiritual absoluta, como lo vimos en el caso del publicano. Él reconocía que él no tenía nada. No había nada que él pudiera dar. Por eso la propiciación tenía que venir de parte de Dios. Sé propicio a mí, el pecador. Salmo 49, 6-8. Vean lo que dice. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Vean qué clarito. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Está absolutamente claro. Es por eso que Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha, perfecto y sin pecado, tuvo que hacer la única expiación posible por los pecadores. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, Jesús, Él no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado a Cristo, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El pecado nuestro pecado que hemos heredado desde Adán, ese pecado, y el que cometemos y cometeremos, ese pecado fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así lo dice claramente la Escritura. Cristo es quien pagó en su totalidad la entrada al reino de los cielos de aquellos que creen en su nombre, porque Él es el único que podría pagar un precio tan inimaginable. Es un precio impagable para nosotros. Solo Cristo pudo haber pagado un precio tan alto. Dice 1 Pedro 1, 18-19. Voy a invitarles a que vayamos a 1 Pedro 1, 18-19. Y subraye ese versículo. Esos versículos. 1 Pedro 1, 18-19. Dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ese rescate no fue con cosas corruptibles, como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El pago por nuestro pecado fue la sangre de Cristo. No hay nada material que nosotros podamos pagar por nuestra salvación, por nuestra redención. Ahí está claramente establecido. El pago lo dio Cristo. Él pagó el precio en su totalidad. Esto es lo que en sus últimas palabras en la cruz significan, que Él dijo, consumado es. Consumado es, ya ha sido pagado, ya ha sido cancelado. Lo que se le ponía a un documento comercial cuando se había cumplido la obligación, ya fue cancelado. Eso es lo que Jesús dijo en Juan 19:30. Consumado es. Dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, todos los que entran en el reino lo hacen, como dice Isaías 55:1, sin precio, sin dinero y sin precio. Nosotros no pagamos nada, Él lo pagó todo. Por eso estas parábolas no pueden estar significando cuánto pago yo para entrar en el reino de los cielos. Porque mucha gente ha creído que grandes contribuciones dadas por personas que dan sus herencias, ¿verdad? Que dan a sus bienes a ciertas causas nobles, y que eso les está comprando su entrada al cielo.
O como dicen popularmente, así ya tiene el cielo ganado, ¿verdad? Lo decimos en la sociedad cotidianamente, ya con eso se ganó el cielo, ¿no? Por la gracia, mediante la fe, es que se da, no por algún mérito o virtud propia, por gracia somos salvos. Sin embargo, como estamos a punto de ver en estas dos pequeñas parábolas, la fe genuina nunca deja de apreciar el verdadero costo de la salvación. Si usted es un verdadero creyente, usted nunca va a dejar de valorar cuánto costó esa salvación. Lo que nuestra liberación de la maldición y la esclavitud del pecado le costó a Cristo. Lo que significa ser comprado por Cristo y rendirse a su señorío. Y sobre todo, lo inestimable que es la redención en términos de valor eterno para el pecador. Aunque el Señor Jesús pagó el precio en su totalidad, Él llama a las personas a considerar el costo de entrar en el reino. Vea qué interesante. Él lo paga. Nosotros nunca podríamos haber pagado nada, pero Él llama a un creyente a que medite el costo de entrar en el reino. Él advierte a todos los que quieran entrar en el reino a tener en cuenta lo que les va a costar. Y ahora, ¿cuál es el costo para un pecador que entra al reino de Dios? Eso es lo que vamos a ver en esas parábolas. Claramente, el pecador no puede pagar nada para entrar al reino, pero Cristo le advierte que si entra al reino va a haber un costo. Entonces, tengamos en mente ese tema. La parábola del tesoro escondido, versículo 44. Leámoslo nuevamente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola del tesoro escondido es un relato muy simple, vean que es pequeñito. Un hombre inesperadamente se encuentra un tesoro escondido en un campo. Yo no sé cuánto, ¿verdad? Yo creo que todos en nuestra infancia, cuando jugábamos ahí, hacíamos huecos y queríamos ver si encontraba un tesoro, y lo que podía encontrar eran, no sé, ahí un gusanos o alguna cosa ahí. Pero entonces usted sueña ahí con encontrar tesoros. Este hombre se encontró un tesoro. Estaba ahí en un campo que obviamente le pertenece a alguien más, ¿verdad? Porque vean que la lectura dice que él va después y compra el campo. Ese tesoro estaba enterrado en la tierra de alguien más. Él podría haber sido un empleado, no sabemos, ¿verdad? Del dueño, que él estuviera haciéndole ahí algún trabajo. Podemos especular varias cosas. La cuestión es que se encuentra un tesoro en un campo que no es de él. Mientras está ahí cavando, probablemente arando o lo que sea, desentierra un tesoro escondido. Inmediatamente él va y lo pone de vuelta donde lo encontró. Se lo encuentra y lo vuelve a enterrar a donde se lo encontró. Entonces va y vende todo lo que posee en el mundo, liquida todo, o sea, va y lo vende, ya agarra todo en efectivo lo que tiene y compra aquel campo con el fin de poder obtener el tesoro que ahí está escondido. Y no se nos dice exactamente lo que el tesoro era, ¿verdad? No se nos dice qué tenía, ¿verdad? El tesoro. Nada más que es un tesoro, o sea, es algo que es muy valioso, está ahí escondido. Entonces es una historia desprovista de adornos literarios, ¿verdad? Es muy clara, es algo muy directo. Los detalles de la historia eran comunes a los habitantes de la tierra de Israel. Era algo común entre los hombres y mujeres de aquella cultura usar el suelo para guardar sus posesiones. Recordemos, ¿verdad? En Mateo 25 se nos habla de que les dan, ¿verdad?, de dinero a varios, y uno de ellos lo que optó fue por esconderlo en tierra porque tenía miedo de su amo y lo escondió. Hay algunas personas que empiezan a cuestionarse, ¿verdad? Entonces dicen, qué raro, ¿estaría bien lo que hizo este hombre? Fue ético, ¿verdad? Porque ahí entonces se lo encontró en un campo que no era de él. Y en vez de avisar, fue y lo escondió, ¿verdad? Para que nadie sepa, déjelo ahí quietico y mientras vendo todo y lo puedo comprar. Entonces la gente se pregunta si es ético. El hombre de la historia descubre un tesoro que no le pertenece. Luego lo entierra de nuevo sin decirle al dueño del campo. Entonces tenía que haberle informado al dueño de la tierra que se había encontrado ese tesoro ahí. Él no lo hizo. Pero vean qué interesante, para que no juzguen al pobre que se encontró el tesoro ahí. Dice, la ley rabínica judía era muy específica, ¿verdad? Acerca había una ley para eso. Entonces, vea que había tesoros que se podían encontrar, entonces había una ley para eso. Entonces, cuando un objeto de valor cuyo propietario era desconocido,
y se encontraba al aire libre, ¿verdad? Incluso a las afueras de las puertas de una casa, decía la ley, el propietario de la tierra no tenía ningún derecho para reclamarlo. O sea, ser el dueño del terreno no era un derecho per se, para decir, eso es mío. Es que si alguien se encuentra algo en mi patio, yo digo, no, eso es mío, eso está en mi patio. Pero la ley no decía que no. O sea, que estuviera en el terreno de alguien no definía que fuera de esa persona. De hecho, claramente establecía que cuando alguien encontraba un tesoro, como el descrito aquí en esta parábola, era de la propiedad del que se lo encontró. Así lo establecía la ley. Entonces, ha habido varias interpretaciones respecto a esta parábola. ¿Por qué? Porque el choque en el que entra la gente es que la persona está pagando algo, ¿verdad? Entonces, entran a tratar de decir, no, aquí el único que pagó el precio es Cristo. Entonces, tratan de acomodar esta parábola para que, por ejemplo, una de las interpretaciones es que el tesoro sea la iglesia. Entonces dicen, no, el tesoro es la iglesia. Y Jesucristo es el que la encontró y dio todo para adquirirla. Entonces, porque es el que está pagando y es el que está. Entonces dan esa interpretación. Lo hizo mediante la compra del mundo, ¿verdad? Que es el terreno, y que dicho tesoro permanecía escondido. Pero esta interpretación tiene dificultades muy grandes. ¿Cómo qué? Es difícil ver la iglesia como que fue encontrada por Cristo, ¿verdad? Como Cristo se le encontró. O sea, este hombre estaba ahí y se encontró un tesoro. Entonces, si el que se encuentra el tesoro es Cristo, entonces se encuentra la iglesia, pero entonces, ¿cómo que se la encontró? Si él desde antes de la fundación del mundo había establecido a quienes incluiría en su iglesia, a quienes él salvaría, porque la salvación es de nuestro Dios. Y él estableció desde antes de la fundación del mundo quiénes son sus elegidos. Entonces él no se encuentra a alguien, él ya sabe quiénes son sus elegidos, pero ha establecido los medios para llamar a esos elegidos y es la predicación de la palabra del Señor. Entonces, no es el tema, pero nada más quería decirles por qué tiene dificultades. Otra dificultad, de qué significaría que lo esconde de nuevo, ¿verdad? Si se encontró a la iglesia, ¿cómo que la esconde de nuevo? La sugerencia de que el tesoro es la iglesia sufre serios problemas exegéticos que obligan a rechazar esta interpretación. Hay otros que sugieren que es la nación de Israel, ¿verdad? O el remanente fiel de dicha nación es el tesoro en el campo. Esa postura se apoya en parte porque en el Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 19:5 se dice de Israel que es especial tesoro, ¿verdad? Para el Señor. Entonces se le llama especial tesoro. Entonces dice, no, entonces es la nación de Israel. Esta interpretación confunde el reino con una entidad diversa al reino, que es la nación de Israel. El reino de los cielos no es la nación de Israel. Ya vimos al inicio a qué se refiere con el reino de los cielos. Y finalmente hay otra escuela de interpretación que ve en la parábola las siguientes características. El reino de los cielos es el tesoro escondido. Ese tesoro puede encontrarse inesperadamente y produce un gran gozo en quien lo encuentra. Adquirirlo le costará a esa persona todo lo que tiene. Vean esta interpretación final, la leo nuevamente, porque el mismo Jesucristo está diciendo que estas parábolas nos las está dando ¿para qué? Para darnos un adelanto, una pincelada de cómo es el reino de los cielos. Porque dice en el 44, además, el reino de los cielos es semejante. O sea, es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, esta escuela de interpretación vamos a retomarla más adelante cuando veamos el contraste entre esta parábola y la parábola de la perla de gran precio. Pero la repito nada más para que la tengan. Ve el reino de los cielos como ese tesoro escondido. El reino de los cielos. Esa salvación que encuentra en Jesucristo. Jesucristo siendo el Rey. Todas las bendiciones adheridas a esta bendita salvación que el Señor nos da, a ese pueblo del Señor siendo redimido y siendo gobernado por Cristo. Esa persona se topa con ese tesoro. Ese tesoro lo encuentra inesperadamente. No estaba en búsqueda de ese tesoro, se lo encuentra. Y produce gran gozo en quien lo encuentra. Y a esta persona que lo encuentra le va a costar todo lo que tiene.
¿Ok? Veamos ahora nada más, dejémoslo ahí y veamos la parábola de la perla de gran precio. Dice el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta segunda parábola tiene la misma idea central que la anterior. Este hombre era probablemente un mayorista. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra mercader que se usa ahí, que dice que es semejante a un mercader que busca buenas perlas, esa palabra es emporos en el griego, que es, digamos, de donde deriva nuestra palabra en español, el emporio. Cuando se tiene un emporio, está hablando de un gran conglomerado comercial. Está hablando de alguien que se dedica profesionalmente al comercio. Es un comerciante, ¿verdad? Alguien no es un comprador pequeñito, es alguien que se dedicaba a la compra de perlas. Él viajaría de ciudad en ciudad por mercados, puertos pesqueros, ferias comerciales, en busca de perlas de alta calidad para comprarlas y luego venderlas. Ese era su oficio. Las perlas en tiempos de Jesús eran equivalentes a los diamantes, digamos, en la actualidad. Unas perlas bien formadas eran tan valiosas como cualquier piedra preciosa. Las perlas también hicieron que las riquezas fueran más fáciles de transportar. En una época donde no tenemos cómo enviar fondos de país a país, el llevar las perlas era una forma de transportar la riqueza. Jesús, ¿verdad? Recordemos que usó en Mateo 7:6 para hablar de algo muy valioso, ¿verdad? Usó el ejemplo de, dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ¿verdad? Entonces las perlas eran vistas como algo muy valioso. Sobre estas dos parábolas hay un comentario muy atinente que quise traerlo del pastor MacArthur. Dice lo siguiente: este comerciante buscaba perlas finas para vender porque era una inversión confiable. Pongan atención a esto porque esto es bien importante. Dice, este comerciante buscaba perlas finas para vender porque era una inversión confiable. Aumentaban en valor a medida que pasaba el tiempo, como es el caso hoy en día. Los inversionistas sabios diversifican. Guardan un poco de dinero, invierten cierta cantidad en perlas y otra parte en el sector inmobiliario. Dice MacArthur, pone así. La única cosa que los inversionistas inteligentes no solían hacer era poner todo en un solo producto. En vista de ello, es significativo que en estas dos parábolas los personajes principales hicieron precisamente lo que los asesores de inversiones con más experiencia nos advertirían no hacer. Ellos hicieron lo que hoy en día se aconseja no hacer. Como lo dicen más coloquialmente, no ponga todos los huevos en una misma canasta. Eso es lo que dice la gente, el consejo. O sea, si usted tiene mucho dinero, entonces invierta un poquito en esto, invierta un poquito aquí. Si se cayó esta inversión, entonces esta se la sostiene y ahí es lo que le dice. El primer hombre vendió todo y compró un campo. El segundo hombre vendió todo y compró una perla. Precisamente lo contrario de lo que se nos diría hoy en día. Esas son las parábolas. Esas son. Pero entonces, ¿qué aprendemos de ellas? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Y qué imagen tenemos que tener del reino de los cielos a partir de esas parábolas? Si tenemos que entender que no estamos comprando nuestra salvación. No es que está la salvación, entonces yo voy, vendo todo lo que tiene y yo quiero comprar la salvación. Porque vean más bien que la palabra del Señor es clara en condenar cualquier intento que tengamos nosotros de tratar de comprar con dinero un don de Dios. Le pasó a Simón el mago. Simón quería, ¿verdad? Ve a Pedro haciendo milagros y él dice, yo quiero eso. Yo quiero ese don. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque has querido comprar el don de Dios. Eso no se compra con dinero. ¿Qué aprendemos? Vamos a aprender varias cosas en estas parábolas. Y aquí quiero ir viendo qué aprendemos y cómo aplicamos de una vez estas parábolas en nuestras vidas. Y quiero verlo en varios puntos. Primeramente, aprendemos que el reino de los cielos es de un valor incalculable. El reino de los cielos es de un valor incalculable. En Cristo y su reino tenemos un tesoro eterno que es rico más allá de cualquier comparación. Este tesoro es incorruptible,
incontaminado, inmarcesible, eterno y reservado en los cielos para los creyentes. Primera de Pedro 1:4. Ambas parábolas presentan una fortuna de valor incomparable que representa el reino de Dios. Tenemos un tesoro y tenemos una perla. La perla más preciosa que se había encontrado, ese mercader. Tienen un valor incalculable. El reino consiste en todo lo que es eterno, todo lo que tiene verdadero valor y todo lo que es permanente, incorruptible e incontaminado. Todo lo demás pasará. Por eso cantábamos más allá del sol. No es aquí, mis hermanos. No es aquí. Todo lo demás va a pasar. Mientras que la bienaventuranza del reino no puede desaparecer o disminuir. Tal y como lo dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Nos dice Isaías 9:7. Este tesoro incluye la salvación, incluye el perdón, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la gloria, la vida eterna en el cielo, en la presencia de nuestro Dios bajo su sonrisa y el mismo Cristo. Cuando usted ve todo esto que acabamos de decir y usted dice, este es el mayor valor, este es un gran tesoro. Literalmente todo lo que es de valor eterno se engloba en el reino de los cielos, en ese tesoro, en esa perla de gran precio. Es por eso que este es el bien más valioso que jamás puede ser encontrado y por el cual un creyente debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que tiene para obtenerlo. Lo triste es si usted no lo está viendo con ese valor. Lo triste es si usted no ve el que el Señor le salvara como el regalo más precioso. Si usted no puede ver a Cristo como el Rey glorioso que es, y que alabarlo a Él es el fin de su vida, es el propósito. Si usted no ve eso como un tesoro precioso, el venir aquí, el estar presentes acá en la casa del Señor, compartiendo con la iglesia del Señor, el anhelar ser parte de la iglesia del Señor, para los que están en procesos de membresía. Si usted no le encuentra ningún valor a eso, entonces empiece a analizar si usted es creyente. Empiece a analizar por qué. Porque solo un hijo de Dios cuyo corazón ha sido transformado puede ver el valor en el reino de los cielos. Mucha gente afuera no va a entender, como se los he dicho, por qué un domingo a las 5 de la tarde usted está aquí metido, oyendo una predicación, pudiendo estar en el mall comiendo papas fritas. Lo ven mejor y esperando ahí la tanda que sigue del cine. Todavía está con buena luz como para que disfrute. Pero no, usted está aquí, está oyendo la palabra del Señor, está cantándole al Señor, está gozándose con sus hermanos. Se deleita en eso. Lo ve como algo hermoso, como un privilegio. Entonces, el reino de los cielos es de un valor incalculable. Eso lo aprendemos de esta parábola. Pero también aprendemos otra cosa, que el reino de los cielos no es visible superficialmente. El reino de los cielos no se ve superficialmente. El tesoro estaba escondido. El tesoro estaba escondido. La perla tuvo que ser buscada. El mercader entrenado, ese hombre del emporio, ¿verdad? Andaba buscando esa perla. Andaba buscando perlas y se encontró esa perla de gran precio. Y entendió que no iba a encontrar algo mejor. Se deshizo de todo lo que tenía y compró esa perla. El hombre estaba en un terreno y se le encontró el tesoro. No eran evidentes para el observador casual. Esto es exactamente igual en las parábolas. El verdadero significado no se manifiesta de inmediato. Está ahí para aquellos que lo buscan, pero no se destaca ni es inconfundible para alguien cuyo interés es meramente tibio. Del mismo modo, Jesús afirmó en Lucas 17:20 que el reino de Dios no viene con advertencia. O como dice la versión de Dios habla hoy, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No es algo que todo el mundo pueda ver. La mayoría no presta atención. Las realidades espirituales no se pueden percibir de forma natural y por lo tanto no se aprecian en modo alguno por la humanidad no regenerada. Para la persona que no ha sido
salvada por el Señor, para la persona que no ha recibido ese cambio de corazón de piedra por uno de carne, es imperceptible el reino de los cielos. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender. Ojo, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Juan 3:3 nos dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es solo a través del nuevo nacimiento que una persona puede ver la riqueza, puede ver ese gran tesoro, puede ver esa perla de gran precio. Otros no las van a apreciar. De modo que el reino de Dios y su valor real permanecen ocultos en las mentes carnales, lo cual también explica por qué la gente del mundo no comprende o valora por qué los cristianos están apasionados con el reino de Dios cuando este no significa nada para ellos. Ahora, yo lo que espero es que estemos apasionados por el reino de Dios. Que la membresía de esta iglesia esté apasionada por ese tesoro. Que de verdad recordemos cuando encontramos esa perla de gran precio. ¿Cómo nos sentíamos cuando entendimos que el Señor por su misericordia nos salvó? Estamos igual de agradecidos. Estamos igual de sorprendidos de ver ese tesoro tan grande. Estamos dispuestos a dejar todo, o nos hemos empezado a llenar de cosas que nos distraen de tener la mira puesta en ese gran tesoro. No pueden entender los del mundo por qué alguien estaría dispuesto a someterse al señorío de Jesucristo. No lo entienden. Viva ahora, disfrute, solo lo que hay en este mundo es lo que es. No desperdicie, no vea cómo perdió todo el domingo. Y tan lindo, casi no llovió. Y podía haber ido a hacer quién sabe cuántas cosas. No entienden por qué alguien podría repudiar el pecado y sus placeres con el fin de seguir la justicia, sacrificando placeres terrenales por goces celestiales. Esto va en contra de todo instinto y cada deseo del corazón humano caído. Ciertamente los pecadores no se inclinan naturalmente a buscar a Dios. Yo sé que muchos están, ¿verdad? Cuando les he dicho que debe ser buscado, muchos dicen, pero no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Se nos viene de una vez a la mente. Va a haber varias risas, entonces sé que eso es cierto. Entonces dice, de hecho la Biblia deja claro, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Romanos 3:11. Pero solo aquellos que le buscan, lo encontrarán. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Y los que le buscan, lo hacen, ¿por qué? Porque Dios en su gracia los atrae a Cristo. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No arrastrándolos contra su voluntad, ¿verdad? Como pintan algunos, que nosotros decimos que hay gente que no quiere ser salvada, pero que el Señor los está arrastrando y los salva a la fuerza. No, el Señor cambia ese corazón para que deseen ir a Cristo. Ese corazón que deseaba estar lejos del Señor es transformado por el Señor y ahora desea esa perla de gran precio. Ahora desea ese tesoro que estaba escondido. Oseas 11:4 dice que esa atracción es con cuerdas humanas, los atraje, dice, con cuerdas de amor. También, ¿qué aprendemos? Aprendemos que el reino se apropia personalmente. El reino se apropia personalmente. La figura clave en ambas parábolas es un individuo. Tenemos uno que se encuentra un tesoro y tenemos un mercader que busca perlas. Cada uno encuentra algo de incalculable valor específicamente para él y se apropia de ello. El cuadro presentado es vital porque Jesús estaba enseñando a personas que eran propensos a pensar que por ser parte de la nación de Israel eran automáticamente miembros del reino. Ellos decían a cada rato, somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y creían que eso era una cobija que les cubría para lo que fuera, pero ya ellos estaban bajo la promesa porque eran hijos de Abraham. Del mismo modo, muchas personas piensan que porque fueron bautizados, o porque asisten a una iglesia, o porque incluso son formalmente miembros de una iglesia, esto les garantiza, ¿verdad?, la entrada al reino de Cristo.
Usted aún no es un ciudadano, sí, perdón, usted aún no es un ciudadano del reino de los cielos hasta que personalmente es unido a Cristo por el Espíritu de Dios y por lo tanto se ha apropiado del tesoro para sí mismo. El fruto y la necesaria prueba de esa unión son el verdadero amor por Cristo, la entrega a su autoridad y una confianza incondicional en Él como Señor y Salvador. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 22? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Usted va a distinguir a un ciudadano del reino. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo. Y si está unido a Cristo, va a mostrar esa felicidad que se le ve a estos hombres en la parábola de haber encontrado algo de incalculable valor. Algo de incalculable valor. Que se ejemplifica en la parábola como un tesoro o como la perla de gran precio. ¿Qué otra cosa aprendemos? Aprendemos que el reino de los cielos es la verdadera fuente de gozo para un creyente. El reino de los cielos es la verdadera fuente de gozo para un creyente. Mateo 13:44 nos dice que el hombre fue gozoso y vendió todo para comprar el campo con el tesoro enterrado. Él se fue feliz, se fue con una gran expectativa, ¿verdad? Porque él entierra el tesoro y vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno. El gozo es algo excelente, algo muy bueno. Jesús mismo dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En Romanos 14:17, ¿qué se nos dice? Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por supuesto, el gozo es el resultado natural de apropiarse un tesoro para sí mismo. Así que si usted es dueño del tesoro, va a entender cómo es posible que el apóstol Pablo diga en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero entonces, ahí es donde vamos haciendo nuestro análisis. ¿Estoy yo gozoso? ¿Me siento gozoso de verdad de haber encontrado ese tesoro? ¿Me siento gozoso de esa perla de gran precio? ¿Tengo mi mirada puesta en Jesucristo? ¿O hay algo que me esté robando el gozo de la salvación? ¿O me he descuidado yo y estoy poniendo bienes que me están distrayendo de ese bien supremo, que es el que yo debería tener en la mira? Una cosa muy interesante que me topé al estar estudiando estas pequeñas parábolas, que como pueden ver son pequeñitas en extensión, pero tienen mucho que enseñarnos, es lo siguiente que aprendemos. No todo el mundo llega al reino por el mismo enfoque. No todo el mundo llega al reino por el mismo enfoque. Quiero explicar este punto. Hay similitudes entre las dos parábolas. O sea, el punto que llegan es el mismo. En ambos casos hay un individuo, cada uno de ellos encuentra algo de gran valor, ¿verdad? Cada uno entiende que es algo de gran valor, ¿verdad? El del tesoro sabe que el tesoro vale un montón, el de la perla sabe que la perla vale un montón, y cada uno está dispuesto a renunciar todo lo que tiene, a todo lo que tiene para poder tener ese bien. Sin embargo, hay una diferencia entre ambas historias. La primera parábola, el hombre tropieza con el tesoro. El hombre está en el campo y se encuentra el tesoro. En la segunda parábola, el mercader anda buscando perlas. Anda buscando y sabe buscar buenas perlas. Y se encuentra, ¿verdad? Llega a esa perla de gran precio. No hay ninguna razón para pensar que el hombre en el campo estaba buscando tesoros. O sea, no es que era un buscador de tesoros, ¿verdad? La parábola no nos lo dice. Hay gente que se dedica a la búsqueda de tesoros, ¿verdad? Los que les gusta ver Discovery y todo eso, ven los que andan en barcos buscando y ahora con sonares y todo, buscando tesoros. Pero no nos dice eso la parábola. Dice que el hombre se encontró un tesoro. Él estaba simplemente siguiendo una rutina, probablemente normal, de trabajo, caminando, arando, construyendo algo que involucrara cavar, y se encuentra el tesoro. Y mientras estaba en el campo haciendo lo que tenía que hacer, se topó con una fortuna. Mucha gente encuentra el reino así. No estaban buscando. Y de pronto se encontraron el reino en los cielos. El apóstol Pablo es un ejemplo de eso.
Él estaba persiguiendo creyentes. Él mataba, daba su consentimiento para la muerte de creyentes. Iba a perseguir creyentes para obligarlos a blasfemar contra el nombre de los cielos. Y es derribado camino a Damasco. Cristo se sale a su encuentro. Cristo llegó y lo salvó. Lo derriba de su orgullo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y lo salvó. No, es que el apóstol Pablo estaba haciendo una búsqueda tremenda de Cristo. No, estaba persiguiendo a Cristo. ¿Por qué me persigues?, le dice Cristo. Y el Señor lo salvó. Así como Pablo, muchos han entrado de tropiezo al reino de los cielos. Entraron así, el Señor los salvó. Por otra parte, el comerciante estaba en búsqueda específica de perlas valiosas. Él buscaba perlas valiosas, a eso se dedicaba. A ese era su emporio, buscar perlas preciosas y venderlas. Él sabía cómo buscar perlas preciosas. Quería algo genuino y de valor duradero. Él es como el eunuco etíope, ¿verdad?, que vemos en Hechos 8. O Cornelio, ¿verdad? Personas que el Señor no los había salvado, o no les había dado una claridad de lo que estaban haciendo. El eunuco leía, pero no entendía lo que estaba leyendo. Cornelio también, ¿verdad?, a su manera, pero el Señor tiene misericordia y le manda a Pedro. Pero había una búsqueda. ¿Por qué así? El Señor le plació que fuera así. Pero eso pasa. Hay gente que está buscando y quiere buscar algo donde tener paz, donde están en una búsqueda, pero donde encuentran el reino de los cielos, saben que es aquí, saben que es esto, saben que es Cristo, lo único que puede darles esa paz que el mundo no da. Algunos parecen entrar al reino casi por accidente. Otros, siendo atraídos, pasan tiempo buscando conscientemente. En ambos casos es Dios quien soberanamente ordena su descubrimiento de Cristo. Él se ocupa de todas las personas como individuos, ordenando los pasos de cada uno de acuerdo con su plan, bondadosamente otorgando a corazones pecaminosos la voluntad y la sabiduría para ver y apreciar el valor infinito del reino y con ello motivarlos a estimar a Cristo más que todas las riquezas de este mundo. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe salvadora. ¿Qué otra cosa aprendemos de esta parábola? Para finalizar, aprendemos que la fe salvadora tiene un muy alto costo. La fe salvadora tiene un muy alto costo. En estas dos parábolas, el premio se compra. Jesús no está enseñando, por supuesto, que la vida eterna se puede comprar con dinero o merecerse por cualquier obra humana. Eso no lo enseñan las parábolas. Ya al inicio aclaré que pensar así es contrario a todo lo que las Escrituras enseñan respecto a la salvación y respecto a la gracia, la fe y, como dije, a la salvación. El precio de la salvación fue pagado por completo por el Señor Jesucristo. Él hizo completa expiación por los pecados de su pueblo. La vida eterna es un don recibido por la fe sola, no es una recompensa que se gana el pecador arrepentido o que se compra por obras de ninguna clase. Pero la fe salvadora no es un acto físico como caminar, ¿verdad?, por un pasillo o levantar la mano. La fe genuina no es una simple idea o un asentimiento selectivo de la enseñanza de Jesucristo. Significa dejar a un lado todo lo demás y renunciar a toda confianza de que algo o alguien puede ganarnos méritos con Dios. Repito, la fe salvadora significa dejar a un lado todo lo demás y renunciar a toda confianza de que algo o alguien puede ganarnos méritos con Dios. Es la entrega total a la persona y obra de nuestro Salvador Jesucristo. La prueba de la verdadera salvación es una vida amorosa de sumisión al Señor y su palabra. Con frecuencia Jesús se alejó de las personas cuya fe resultó ser superficial y carente de compromiso real.
En Lucas 9, 57, 62. Vamos a Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Los que tienen Reina Valera van a ver que hay un titulito que dice ahí, los que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Dice Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ya, para que supiera que Cristo no tenía bienes, le está advirtiendo. Él no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. Los de la prosperidad dirán que era que no tenía casa ahí, pero en otras localidades sí. Muy triste, mis hermanos, como leen esta gente. 59 dice, y dijo a otros, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces vean que hay un costo. Vean que hay un costo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Mateo 10, 37 al 39. Jesús dice, el que ama a padre, madre o madre más que a mí, no es digno de mí. O el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, si usted no está dispuesto a renunciar a lo que sea necesario con tal de ser fiel a Cristo, entonces usted no es digno de Cristo. Eso es lo que están diciendo estos pasajes. Eso es el que estos hombres entendieron en la parábola, que no había un tesoro más grande que ese que habían encontrado. Y estuvieron dispuestos a despojarse de todo lo que tenían para tener aquel tesoro. No iba a haber nada más importante que aquel tesoro escondido o aquella perla de gran precio que encontraron. Mateo 16, 24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. No hay nada, mis hermanos, más importante que el reino de los cielos, que incluye a nuestro rey, que es el rey en ese reino de los cielos, a Cristo, que incluye la salvación que Dios nos da por gracia, por el mérito de Cristo, que incluye ese don precioso del Espíritu Santo, que es las arras de la promesa de la salvación que tenemos, que incluye la bendición de tener la palabra del Señor, que incluye el amor a ser exhortados con la palabra de Dios, que incluye el amor a estar sujetos a las directrices que el Rey nos manda que hagamos. Esa esfera de salvación, ¿le parece a ustedes un gran tesoro? Lo vemos como un gran tesoro. Nos parece algo que es lo más maravilloso que hayamos podido encontrar. ¿O lo ve usted como una pesada carga? Esto es lo que distingue la fe auténtica de todas las variedades de fe superficiales y las falsas religiones que vemos hoy en día. Esto entonces se convierte en el principio que guía la vida de un cristiano, de un ciudadano del reino. La necesidad de calcular el costo no se predica con suficiente frecuencia hoy en día. Se vende un cristianismo muy fácil. La gente no quiere comprometerse. Tristemente, mis hermanos, somos ligeros para los compromisos. Tristemente, meditamos poco cada vez que se lee aquí los compromisos que asume un miembro nuevo de la iglesia. Se dice sí muy fácilmente. Te seguiré, Señor, dijo uno de los que leíamos ahora.
pero deja que vaya y me despida de los que están en la casa. Te seguiré, pero voy primero a enterrar a mi padre. No meditamos. Miembros de la iglesia, todos recordamos a todo lo que nos hemos comprometido y con la felicidad que lo hicimos. Veíamos en la entrada en la iglesia como algo hermoso, como un don de Dios a nuestras vidas. Como que el Señor nos había inmerecidamente dado una bendición enorme. Y nos comprometemos a compartir los dones preciosos que tenemos con nuestros hermanos, a compartir todo lo bueno con los pastores, a tener en alta estima a los pastores, a preocuparme por la salud espiritual de mis hermanos. Y no los llamo, ni sé cómo se llaman. A someterme a la disciplina de la iglesia. A asistir a los cultos. A avisar a los pastores cuando por alguna razón justificable no puedo llegar ese día al culto. Y todo eso se nos olvida. Dejamos de ver con ese brillo, ese gran tesoro el que el Señor nos ha dado, de estar aquí, ciudadanos del reino, teniendo una pincelada de lo que estaremos haciendo por la eternidad allá en el cielo. De estar cantando juntos los himnos al Señor, de estar alabando su nombre, de cantando las grandezas del sacrificio de Cristo. En verdad anhelamos ese tesoro que tendremos más allá del sol. De verdad, o sea, así de corazón podemos decir, mire, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol, no es aquí. Mi ciudadanía no está aquí. Esto es pasajero. O estoy demasiado distraído con lo que tengo a mi alrededor. Dejo de ver el brillo de ese gran tesoro. Dejo de ver la grandeza de esa perla. Tenemos que calcular el precio, si somos capaces de pagar el precio. Usted no puede pagar el precio de la salvación, pero ser creyente requiere un precio a pagar. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? ¿Está usted dispuesto a cargar su cruz cada día y seguirle? ¿En qué condiciones debo yo venir a los cultos? ¿Solo cuando no llueve? ¿Solo cuando no me sienta muy cansado? ¿Solo cuando predique fulano, sutano? Empiezo a bajar el estándar. ¿Cuándo me debo preocupar por mis hermanos? ¿Solo cuando yo los conozca? ¿Solo cuando sean buena gente? ¿O la Biblia me llama soportando los unos a los otros? ¿Me llama a llorar con el que llora y reír con el que ríe? ¿Cómo sé quién llora? ¿Cómo sé quién ríe? Si ni los llamo, ni les pregunto, ni sé cómo se llaman, como les digo. Mis hermanos, reaccionemos. Algo está pasando. Si no estamos viendo ese tesoro con ese brillo, algo está pasando, porque el tesoro es valioso independientemente de si nosotros lo vemos valioso o no. El tesoro ya es valioso. Si usted está dejando de ver ese valor del tesoro, el problema está en usted, no está en el tesoro. El tesoro sigue siendo el mismo. Hablaba con un hermano un día de estos. Recordábamos tiempos en donde personas que en algún momento se reunían en las esquinas de estos templos y comentaban cuál libro estaban leyendo, ¿verdad? O hagamos grupitos para discutir con respecto a tal tema. O había como un deseo de escarbar ese tesoro. Dice Lucas 14, 28. Vean la pregunta que hace Jesús, Lucas 14, 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 3 versículos más adelante, en el 31, él dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Él muestra la misma idea en estas dos parábolas, que es: tome en cuenta el costo de seguirlo. No venimos a jugar de cristianos, no venimos a jugar de iglesia. Seamos creyentes verdaderos. Pidámosle al Señor, arrepintámonos si hemos caído en flojera espiritual. Pidámosle al Señor si hemos caído en el pecado de no apreciar
la belleza del tesoro del Señor. ¿Soy yo ese que salió contento de que se encontró un tesoro? ¿Me refleja a mí? ¿Soy yo ese mercader que encontré la perla con el mayor valor? ¿O ya no me siento tan eufórico y tan contento como lo refleja esta parábola? Tenemos que calcular el costo de seguirlo. Y si usted hace esto, seguramente se dará cuenta de que la perla es tan valiosa y el tesoro tan grande que vale la pena dejar a un lado todos los tesoros temporales de este mundo. Si algo lo está distrayendo, mi hermano, arrepiéntase, déjelo, siga al único que verdaderamente vale la pena, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Véalo a Él, corra la carrera cristiana, ¿cómo? Con paciencia, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero también la Biblia nos llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si usted se siente cargado y pesado, quítese ese pecado. ¿Cómo se lo quita? Clame al Señor por perdón. Algo le está opacando su vista, porque el tesoro está brillando. El tesoro sigue siendo inmensamente valioso, con un precio que jamás, todos los que estamos aquí, jamás ni juntos podríamos pagar. Sigue ahí el tesoro. ¿Por qué no lo estamos viendo tan valioso como antes? Y el Señor está dando enormes bendiciones a esta iglesia. Estamos viendo esas bendiciones del reino de los cielos aquí. Estamos viendo cómo está creciendo el reino de los cielos. O ni siquiera nos percatamos de eso. El Señor trae pecadores a oír el evangelio. Damos gloria, nos sentimos felices cuando vemos familias llegando a oír la palabra del Señor. Cuando vemos personas que mira, ¿y quién es él? Yo nunca lo había visto. Y llegó a oír la palabra del Señor, el Señor lo trajo. Nos sentimos felices. Nos alegramos de ver el crecimiento del reino de los cielos. ¿O soy indiferente ante eso? Ni siquiera sé si llegó alguien nuevo, porque como ya no los conozco, no sé si es miembro o no es miembro. Si llegó y le digo hermano, y no sé ni si es mi hermano, porque no. ¿Me entienden, mis hermanos? Podemos caer en indiferencia. Podemos estar cayendo en una apatía espiritual. Tengamos mucho cuidado con eso. La perla es de un altísimo valor y el Señor nos permitió llegar a ella, a abrazar esa perla. Sigamos viéndola con ese valor precioso que tiene. Siéntase feliz de que el Señor le salvó. Siéntase feliz de ser parte del reino de los cielos. Y si usted no es parte del reino de los cielos, arrepiéntase. Cristo está dando la oportunidad todavía mientras haya vida. Venga, arrepiéntase, corra a Él. Entienda que usted no tiene oportunidad si no va a su Salvador. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le he hecho fuera. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por estas pequeñas parábolas, Padre. Señor, perdónanos si no hemos mostrado esa felicidad, Señor, si no hemos mostrado ese gran gozo de haber encontrado ese tesoro escondido, Señor, de haber encontrado esa perla de gran precio. Padre bendito, nos has salvado por tu gracia. Has salvado a pecadores, Señor, que lo único que teníamos destinado era el infierno. Perdónanos, Señor, perdónanos nuestra falta de agradecimiento, nuestra falta de fe, nuestra falta, Señor, de correr la carrera que tenemos por delante viendo a Cristo únicamente. Señor, gracias por Jesucristo, Señor. Si fuera por nuestras fuerzas jamás lo lograríamos, Señor, pero gracias por Jesucristo. Es en Él que podemos apreciar esta riqueza de tu reino. Que la gloria sea únicamente para ti, Señor. Bendice tu palabra. Permite, Señor, que la débil exposición que se ha hecho esta tarde pueda ser usada por el Santo Espíritu para poder traer arrepentimiento a nuestros corazones. Y Padre, gracias por esta iglesia. Avívanos, Señor. Trae un avivamiento grande a esta tu iglesia, Señor. Y permítenos correr con paciencia esa carrera. Que podamos decir al final de nuestros días, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Gracias, Padre, te damos. Bendice ahora, Señor,
el momento de la cena, que podamos honrar tu nombre, Señor, teniendo este medio de gracia que tú nos has dejado. Que la gloria sea para ti únicamente en el nombre de Jesús. Amén.